Para cerrar la mesa, cedo la palabra a Pedro Portellano, que va a hablar de garantías y responsabilidad. Buenos días. En primer lugar, gracias a la Universidad CEU San Pablo y, por supuesto, al director de este congreso, a mi querido y viejo amigo, el profesor Martínez Echevarría. Miren ustedes, esto de la sostenibilidad para los que estamos en esta mesa es un mundo de transición. Para los jóvenes que hoy están en este salón de actos, para los estudiantes, es el futuro. El mundo que ustedes van a vivir, en el que van a trabajar, será sin duda diferente desde el punto de vista del derecho a sociedades que el que hemos visto, al menos en buena parte de nuestra vida, los que estamos sentados aquí. El título de mi intervención, Garantías y Responsabilidad, que yo mismo he puesto, reconozco que es críptico. Y no es casualidad, pues responde a mi deseo de abordar dos cuestiones interconectadas, digamos, oscuras, sobre las que tengo la sospecha de que no han sido bien entendidas debido a factores diversos. Por un lado, el sentido y alcance de las llamadas garantías contractuales de las que habla la directiva sobre diligencia debida. Y por otro, la configuración de las llamadas cláusulas de indemnidad, conocidas popularmente como indemnities, tan frecuentes en los contratos con los proveedores, todo ello en conexión con la posible responsabilidad de los administradores, tanto la responsabilidad civil o resarcitoria como la eventual responsabilidad sancionatoria o multas que potencialmente pudieran imponerse a los administradores si en la transposición de la directiva, Dios no lo quiera, y en concreto de su artículo 27, el legislador español decidiera, aunque no lo exige la directiva, que el mejor modo de incentivar a las empresas para el cumplimiento es haciendo sujetos responsables de las sanciones no solo a las empresas, sino también a los administradores que las dirigen, como conocen perfectamente aquellos que académica o profesionalmente se ocupan del derecho del mercado de valores o del derecho de la competencia. Las referencias más importantes a las garantías contractuales en la Directiva sobre Diligencia Debida se hallan en sus artículos 10 y 11, de acuerdo con los cuales, cuando corresponda, las empresas tratarán de recabar de los socios comerciales directos garantías contractuales que avalen el cumplimiento del código de conducta de la empresa y, en su caso, el plan de acción preventiva o correctiva, para lo cual, a su vez, habrán de intentar conseguir garantías contractuales de sus proveedores, es decir, de los llamados proveedores indirectos. ¿Qué quiere decir garantías contractuales en la directiva? Antes de responder, dos advertencias. En esta directiva, para entender casi cualquier cosa de su articulado, hay que leer y releer los considerandos, pues ahí a menudo se encuentra la clave de la interpretación de los propios artículos. Y piensen ustedes que esta directiva, que ocupa más o menos en el DUE 100 páginas, la mitad son considerandos y la mitad articulado. La segunda observación hace referencia a la versión lingüística en español. Esa versión lingüística es, a mi juicio, pésima. Si se confronta con las versiones en inglés o en alemán, se descubre que los traductores no estuvieron muy finos, por decirlo en términos muy sencillos. Yo, que viajo con alguna frecuencia a Bruselas, pregunté alguna vez cómo las traducciones en español podían ser tan malas, teniendo en cuenta que los documentos de trabajo son siempre en inglés. Y ahí descubrí que no se traduce todo directamente de inglés, sino que el español ha podido traducir directamente de la versión en maltés, que a su vez ha traducido del húngaro, y del húngaro del francés, con lo que, claro, el despipote es total. En fin, yo les recomiendo a todos los que se vayan a dedicar a esto que cuando tenga la directiva, junto a la directiva en español, al menos vean la directiva en inglés y, si pueden, en alemán, que seguramente es la más fina. Bien, las garantías a las que se refiere la directiva no son lo que técnicamente conocemos como garantías, es decir,
medidas para asegurar la efectividad de un derecho de crédito, añadiendo algo que el derecho de crédito no tiene por sí mismo. Lo que quiere decir la directiva con garantías contractuales es que el compromiso de los proveedores de cumplir el código de conducta de la empresa, ni más ni menos. La directiva no lo exige. No exige como requisito de validez de esos contratos. Dice que la empresa deberá intentar recabar esas garantías. Pero ni siquiera ese compromiso es lo decisivo, sino que más relevante es cómo lograr que conjuntamente empresa obligada y proveedores, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Conducta, logren el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en los términos establecidos en la directiva. Y eso se dice en los considerandos 46 y 54 de la directiva, donde se advierte que las garantías contractuales deben estar concebidas para garantizar que la empresa y sus socios comerciales compartan adecuadamente responsabilidades en el sentido de tareas que cumplir y medidas para lograrlo. Solo una vez comprendido que lo importante es que si el proveedor manifiesta contractualmente su adhesión al código de conducta de la empresa, se articule en ese código un trabajo conjunto de empresa y proveedores, solo una vez comprendido eso, repito, se entiende lo que dice el artículo 10 y el artículo 11 de la directiva. Apartado quinto de esos dos artículos. Cuando se obtengan garantías de una pyme, las cláusulas serán justas, razonables y no discriminatorias. ¿Qué tiene que ver? Si nos ha dicho que una garantía contractual es comprometerse a cumplir el código de conducta, ¿por qué? Y solo cuando están las pymes serán las cláusulas justas, razonables y no discriminatorias. Y solo así, cuando entendamos este sentido, se entiende el artículo 18 de la directiva, que dice que la Comisión adoptará orientaciones sobre cláusulas tipo voluntarias sobre garantías contractuales. ¿Pero qué cláusulas tipos necesitamos para decir cumpliré el código de conducta? En realidad, la fuente de la inspiración está en el derecho norteamericano y muy en particular en las guías que han formulado, o la guía en sus diferentes versiones, estamos en la 2.0, ha formulado la American Bar Association, la prestigiosísima ABA, donde desde hace tiempo, ahora estamos en el derecho imperativo europeo, pero antes estábamos en el soft law norteamericano, ya las empresas norteamericanas estaban empezando a exigir a sus proveedores que se comprometieran al respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad. Y en lugar de cascarles, cual bate de béisbol en la cabeza, obligaciones, lo que les decían era, e invito a ustedes a que lo lean, vamos a ver, si tenemos un problema con un río, por ejemplo, en Asia, estoy pensando básicamente en la industria textil, que como ustedes saben, son intensivas en uso de agua y en tintes, si tenemos un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y entonces se decía, usted comuníqueme dónde ha detectado el daño, y juntos vamos a nombrar un perito, y yo le voy a ayudar a reparar los daños. Esta es la idea que tiene el legislador europeo, pésimamente reflejada, sin duda, en la directiva. El contrato, pues, ya no es solo el instrumento de reparto de riesgos, sino que sobre todo es un instrumento de reparto de tareas respecto a derechos humanos y sostenibilidad. En fin, no obstante todo lo anterior, lo cierto y verdad es que la directiva no prohíbe que en los contratos se establezcan garantías en sentido técnico o medidas de refuerzo del cumplimiento por el proveedor del código de conducta. Avales por daños,
seguros de caución, multas privadas coercitivas o indemnities. Ojo, porque en el caso de que el proveedor sea una pyme, puede que eso sea considerado contrario a derecho, si al amparo de las exigencias de cláusulas justas y razonables se cuela, como creo que se colará, el control de condiciones generales entre empresarios, tal y como se practica en el derecho alemán, de donde viene esta directiva, que por cierto, en esta propuesta de modificación de esta directiva, la llamada propuesta directiva Omnibus, ya el legislador comunitario directamente dice, vamos a hacer lo que se hace en derecho alemán, directamente. Hasta ahora lo decía en un considerando así, de aquella manera, ahora ya directamente. Pues bien, al menos, si se trata de una pyme, esas garantías contractuales en sentido técnico podrían llegar a ser consideradas abusivas. Pero por no quedar atrapados en ese eventual escollo, imaginemos que el proveedor no es una pyme y que se ha pactado una indemnity, por virtud de la cual el proveedor abonará a la empresa, al sujeto obligado, de acuerdo con la directiva, toda indemnización que haya tenido que satisfacer como consecuencia de un hecho en el que directa o indirectamente haya intervenido el proveedor. Es decir, me sancionan a mí Inditex porque usted, proveedor marroquí o indio, ha participado o me ha suministrado unas telas teñidas de amarillo. Y eso ha causado un daño en un río, como consecuencia del cual los habitantes de la aldea han dejado de beber y se han causado diarreas y, en su caso, muertes. Bien, la pregunta es, ¿y podría la indemnity también referirse a las sanciones administrativas impuestas a la empresa o incluso a los administradores? Es decir, ¿la indemnity podría cubrir también las multas? Que al final sea un sujeto distinto al sancionado el que pague la sanción, no se ha analizado en sede de indemnities, al menos no me consta, pero sí en sede de seguros. De acuerdo con la tesis doctrinal mayoritaria, incluso con una consulta de la Dirección General de Seguros, en derecho español no se pueden asegurar las multas. Y todo ello de acuerdo al principio de personalidad de las sanciones, en el que no puedo entrar, pero sí al menos indicar dos cosas. Ustedes saben que una sanción tiene un efecto de prevención general y un efecto de prevención especial. Se dice, si una aseguradora puede pagar una multa, se pierde el efecto de prevención general y especial. Dicho en otros términos más modernos para aquellos que practiquen, como yo mismo, el análisis económico del derecho. Hay azar moral, riesgo moral. ¿Para qué me voy a preocupar de que me pongan una multa si va a ser la aseguradora, si va a ser Mafre la que al final pague la fiesta? Con lo que a mí me da lo mismo. Primer argumento. Segundo argumento, se impide el objetivo de las sanciones, porque el objetivo de las sanciones es, al imponer la multa, reducir el poder adquisitivo del sancionado. En conclusión, se dice, de acuerdo con la tesis mayoritaria, ese tipo de seguro sería nulo por ser contrario al orden público. Artículo 1255. No sé si confesarlo abiertamente, pero me hallo en un momento difícil de mi vida. Muy difícil porque no sé cómo seguir orientando mis trabajos. Por el camino que siempre seguí, un pie en la doctrina alemana y otro en el análisis vivo del derecho norteamericano, o finalmente abandonar los dogmas alemanes y vivir, como ahora se predica, con la realidad. Santifiquemos la realidad. No lo dicen así, pero primo hermano,
Es lo que se viene a decir razones de índole práctica. Pues bien, de acuerdo con razones de índole práctica, y como todos aquellos que se dediquen al seguro, sabrán que las aseguradoras no chistan a la hora de pagar multas. No ponen ningún reparo, las están pagando directamente. Las aseguradoras, que ustedes saben que son los deudores más duros de pelear que hay sobre el universo mundo. Y pagan directamente. Bien, no tengo tiempo para desarrollar demasiado mi tesis, pero creo que lo que debemos hacer es, en lugar de seguir pintando con la brocha gorda, acudir al pincel fino. Distingamos entre las sanciones derivadas por un ilícito penal, máxima expresión del repudio de un Estado hacia conductas, de las sanciones administrativas, que no tienen el mismo grado de reproche. Y distingamos igualmente entre el dolo, la conducta deliberada, respecto a cual todos sentimos un profundo rechazo, de la negligencia. ¿Por qué impedir? ¿Por qué seguir manteniendo que no se pueden asegurar y por tanto no se podrían cubrir a través de una indemnity una sanción administrativa por mera negligencia? En fin, para los que piensen que me he vuelto loco, pues seguramente llevan ustedes razón. Pero para todos aquellos que ahora hayan considerado que las fuentes del derecho han sido suprimidas por la jurisprudencia del Estado de Delaware, que es el faro ahora del derecho de sociedades, les contaré que hace apenas un año el Tribunal Superior de Delaware dictó una sentencia radicalmente novedosa en materia de seguros. Hasta ese momento, en todos los estados norteamericanos se habían considerado que ni siquiera que no se podía cubrir por una aseguradora un daño causado deliberadamente, con dolo. ¿Y saben ustedes lo que ha dicho el Tribunal Superior de Delaware? Han dicho, vamos a ver, si nosotros tenemos una política donde el seguro de responsabilidad de los administradores es perfectamente lícito, ¿por qué vamos a impedir que a través de la libertad contractual esa política de aseguramiento se haga plenamente efectiva al socaire de que, bueno, los administradores han actuado deliberadamente? ¿Les suena al derecho español? Muchas gracias.